todos y a todas. Nosotros somos el equipo psicosocial del proyecto Sport Power y hemos decidido abrir este espacio virtual para trabajar algunos temas que en condiciones normales hubiéramos trabajado como talleres en cada uno de los territorios del proyecto. Nosotros somos Wilfer Aldana, profesional psicosocial para Caquetá. Angélica Hoyos, profesional psicosocial para Magdalena y Santander. Mi seña es esta. Mi nombre es Olga Londoño y soy la profesional psicosocial para Antioquia. Mucho gusto, mi seña es esta. Mi nombre es Patricia Ávila, intérprete de lengua de señas. Hoy hablaremos de un tema muy importante y es el consumo de sustancias psicoactivas, una problemática que crece constantemente amenazando la salud pública y la problemática social. Así es, Wilber. Para hablar del tema, primero debemos entender que existen varias sustancias que son altamente nocivas, que las denominamos drogas o sustancias psicoactivas. En nuestro país existen reglamentos donde hay unas que son lícitas, que vamos a conocer próximamente durante todo el video, y que han sido aprobadas, pero para mayores de 18 años. Como todos sabemos, en nuestra sociedad colombiana se celebran una serie de festividades a nivel cultural. En estos momentos, muchas de las poblaciones, por ejemplo, aprovechan espacios para el uso o consumo de alcohol. También sabemos que en diferentes territorios de nuestro país existen grandes fábricas de licores y de cervecerías. Por ello que si le preguntamos a un adulto a qué edad usted tomó por primera vez, muy posiblemente él lo diga que lo hizo en la etapa antes de los 18 años. Esto mismo ocurre cuando nosotros hacemos esta misma pregunta a un adulto con relación al tabaco. ¿Cuál fue la primera vez en que usted fumó un cigarrillo? Muy posiblemente también nos vaya a responder que fue antes de los 18 años. Todo esto lo han probado y lo siguen demostrando las investigaciones que se han tenido por el Observatorio de Drogas a nivel nacional, que viene desde el Viceministerio de Justicia. También, desafortunadamente, existe otro tipo de drogas que para nuestro país o sustancias psicoactivas son ilícitas. Dentro de ellas, tristemente, y lo dice la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que Colombia es el primer productor de la hoja de cocaína, ¿sí? Desafortunadamente, nosotros hemos pasado no solamente de producir, sino también de empezar a consumir otro tipo de sustancias psicoactivas, que la principal de ellas es la marihuana. Y asimismo existen otro tipo de sustancias que afectan nuestra vida, que son ilícitas, y no solamente la marihuana, sino el bazuco y el éxtasis. Para esto vamos a empezar a explicarle cada uno de ellos de una manera más amplia. Bueno, pero antes de entrar a hablar directamente de las drogas, vamos a hablar de unos conceptos muy claves. Se les llama sustancias psicoactivas porque tienen un efecto directo sobre nuestro cerebro, en algo que se llama el sistema nervioso central, que es como el computador del cuerpo, que es lo que hace que el cuerpo funcione de la manera en la que funciona. Controlan los nervios, los impulsos que van a los músculos, el movimiento, el pensamiento, el equilibrio, el habla y la capacidad que tenemos para controlarnos, ¿sí? Para controlar nuestros impulsos. Aunque casi siempre pensamos que solo hay una forma de consumir o de relacionarnos con el consumo, debemos saber que no es así. Hay algunas diferencias, y es que no todo consumidor de sustancias psicoactivas ilícitas es un drogadicto, ni todo consumo de sustancias en el que no haya una dependencia es inofensivo. Hay tres tipos básicos de consumo. El primero es el uso, que se entiende como el tipo de relación con las drogas en el que no se producen consecuencias negativas inmediatas para el consumidor o para su entorno, ya sea por la cantidad por la que consume o la frecuencia con la que lo consume o por el propio estado físico, emocional y social de las personas. Por ejemplo, una persona que fuma marihuana de vez en cuando, una o dos veces al año, y que cuando fuma solo se fuma un cigarrillo. Esta persona es una persona que hace uso de la marihuana y que aparte de los efectos inmediatos de la droga, pues no tiene efectos negativos muy fuertes inmediatos para su estado físico, mental o social. El segundo tipo de consumo es el abuso,
Y el abuso se entiende como el tipo de relación con las drogas en la que se producen consecuencias negativas inmediatas para el consumidor y su entorno. Por ejemplo, una persona que consuma 4 o 5 dosis de cocaína en una sola noche o en un lapso de poquitas horas va a tener consecuencias negativas sobre su salud y su estado mental y social en el momento en el que la consume. Y entonces en ese caso se dice que la persona abusó del consumo de esa sustancia. Y hay un tercer tipo de consumo que es la dependencia, que según la Organización Mundial para la Salud, la dependencia se entiende como el uso de una sustancia como prioridad frente a otras conductas o acciones que antes eran más importantes para la persona que consume. Por ejemplo, el consumo de drogas que quizás empezó como un experimento, como para probar algo que parecía inofensivo de una sola vez, pasa a convertirse en una necesidad de la persona, en donde la persona dedica la mayor parte de su tiempo a pensar en cómo consumir, cómo puede comprar, cómo puede conseguir la plata para consumir, dónde lo va a comprar, a quién se lo va a comprar, cuándo es que va a poder consumir, qué va a sentir, se le va a pasar la traba, que es como comúnmente se le conoce al efecto, pero pues además la dependencia presenta dos maneras o se presenta de dos maneras. La primera es la dependencia física, que es cuando el cuerpo se acostumbra a la presencia de esa sustancia dentro de él y esto hace que se vuelva necesario que la persona esté consumiendo esta sustancia para que el cuerpo, entre comillas, funcione de manera correcta. Cuando la persona deja de consumir esta sustancia, aparece algo que se conoce como el síndrome de abstinencia y es que a la persona le dan mareos, vómitos, alucinaciones, fiebre, diarrea, suda muchísimo y esto simplemente es el cuerpo pidiéndole a la persona que vuelva a consumir esa sustancia. Por eso después de un tiempo se vuelve tan difícil dejar de consumir, porque esto que se siente es muy desagradable y las personas terminan volviendo a consumir para dejar de sentirlo. Y el segundo tipo de dependencia es la dependencia psíquica, que es cuando la persona se convence ella misma que necesita la sustancia para estar bien. Es la mente diciéndole a la persona o es la mente convencida de que sin esa sustancia no voy a poder sentirme bien o tranquilo. ¿Sí? Es la misma persona o soy yo mismo diciéndome a mí mismo que esa sustancia la necesito para liberarme del estrés, para aguantar el dolor, para no sentir miedo o simplemente para sentirme tranquilo y feliz. El consumo de las sustancias afecta además todas las relaciones de la persona, no afecta solo el estado físico de la persona, ni emocional de la persona, sino que afecta cómo la persona se relaciona con sus familias, con sus amigos, con sus parejas, con sus colegas, con sus compañeros, vecinos y con todo su mundo en general. El consumo de sustancia afecta absolutamente todos los aspectos de la vida de una persona, por eso es muy importante ser conscientes de lo que implica consumir cualquier tipo de estas sustancias que Olga nos mencionaba ahorita anteriormente. A continuación, hablaremos de las sustancias que podemos encontrar en nuestra sociedad. La primera es la marihuana, una sustancia psicoactiva, cannabis o planta. Es una mezcla gris verdosa de hojas, flores secas, trituradas del cannabis sativa, la planta del cáñamo, como se le conoce. Se utiliza mayormente con fines recreativos, religiosos o medicinales. De acuerdo con la Organización Mundial de las Naciones Unidas, se trata de la sustancia ilícita más utilizada en todo el mundo, además de considerarse como la puerta de entrada al mundo de las sustancias psicoactivas de mayor impacto. La marihuana puede generar alteración de los sentidos, desorientación, alucinaciones, paranoia, o por el contrario, puede generar dificultades para hablar, adormecimiento y hambre. Si bien se considera que la marihuana es la sustancia que menos efectos nocivos genera sobre el cuerpo, puede llegar a causar enfermedades mentales graves. Uno de los mitos más comunes es que no genera una adicción física, pensando que es inofensivo porque pasa por alto que genera una dependencia psíquica, como lo mencionaba Angélica, llevando a la persona a que necesite esta sustancia para sentirse tranquilo o una sensación de bienestar. Así es, Wilfer. En este mismo sentido, también existen otras drogas que son ilícitas en nuestro país y son las sintéticas.
¿Qué tienen estas? Es que son derivados de procesos químicos, a diferencia, por ejemplo, de la cocaína y la marihuana, que su base es una planta. En esta no lo es, sino que desde los residuos o compuestos que salen de los laboratorios que de manera clandestina se están produciendo y son distribuidas en forma de pastillas, en cápsulas, en polvos o en líquidos, muchos de ellos. Muchos de los componentes de estas drogas son sintéticas, o sea, su base o materia son desechos de industria farmacéutica que ellos no están utilizando, pues las consideran que no son adecuadas y son dañinas para el cuerpo humano. La fabricación de estos productos se da en laboratorios, como yo ya lo había dicho, clandestinos. ¿Eso qué implica? Que no tienen las medidas ni de limpieza ni de manejo de los elementos de manera rigurosa para la fabricación y por eso se desconoce muchas veces, en muchas ocasiones, la toxicidad y la composición final de estos componentes. Entonces la convierten en una sustancia o en una droga de alto riesgo, no solo por sus efectos, sino porque no se puede prever la claridad y lo que genera esta dependencia tanto física como la tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez demanda más consumo para poder obtener la primera sensación que se tuvo cuando se obtuvo o se probó por primera vez. El consumo de estas sustancias o estas drogas tiene graves consecuencias como son la pérdida de la memoria, la disminución del deseo sexual, la pérdida del apetito, ansiedad, depresión, agresividad, trastornos psicóticos, que esto qué quiere decir, que hay alucinaciones visuales, auditivas, arritmias cardíacas e incluso puede haber un fallo a nivel cardíaco, convulsiones, una insuficiencia renal, trombosis o, y lo más delicado, infartos a nivel cerebral como hipertensión. Dentro de estas drogas sintéticas, como las que más se encuentran en nuestro comercio nacional, está el popper, el éxtasis líquido, el polvo de ángel, la ketamina. Bueno, hay otro tipo de sustancias que también se consumen mucho acá en Colombia y son los inhalantes. Los inhalantes no se debe confundir con la cocaína porque los inhalantes son unas sustancias que producen unos vapores químicos que al inhalarse por la nariz provocan efectos sobre el cerebro o pueden alterarnos a nivel físico y a nivel mental. Si bien hay algunas sustancias que se pueden inhalar, como la cocaína, no se consideran dentro de esta categoría porque los inhalantes son las sustancias que únicamente se pueden ingerir de manera inhalada. La cocaína en su versión de cristal también se puede inyectar. Entonces, dentro de esta categoría hay un montón de sustancias químicas que pueden tener muchos efectos sobre el cuerpo muy nocivos y se encuentran productos como diluyentes, removedores de pintura, quitaesmaltes, gasolinas, quitagrasas, los marcadores incluso, aerosoles, alcohol industrial, cloroformo, el gas que tienen o el líquido que tienen los encendedores por dentro, pegantes como el Boxer y demás pegantes, el Clorox incluso, pero pues son sustancias tóxicas para el organismo, que claramente generan unos efectos en la gente, pero es por lo mismo tóxicos que son. Por lo general, las personas que abusan de los inhalantes usan cualquier tipo de sustancia que tengan al alcance. Pero como los efectos que producen estas sustancias son diferentes dependiendo de la sustancia que se consuma, algunas personas hacen hasta lo imposible por conseguir su inhalante preferido. Los efectos a corto plazo del uso de inhalantes son euforia, desesperación, somnolencias, por otro lado se puede sentir, perder la inhibición o perder la vergüenza, como dicen por ahí, sentirse de pronto aturdido, sentir agitación o palpitaciones en el pecho. Si se inhala una gran cantidad de este líquido, de estas sustancias, puede incluso tener un efecto como de anestesia en el cuerpo y se puede llegar a un estado de inconsciencia. Algunos efectos secundarios de consumir estas sustancias son las náuseas, los vómitos, el estar confundido todo el tiempo, pérdida de memoria, no saber dónde estoy, mareos, dificultad para hablar, falta de reflejos y debilidad muscular a nivel general.
Entonces son unos efectos muy, muy graves en el cuerpo al consumir estas sustancias. A largo plazo, el consumo de los inhalantes puede generar enfermedades respiratorias, asfixia, sofocación, convulsiones, coma y un trauma mortal por la intoxicación, por lo que les digo, porque la mayoría de estas sustancias son tóxicas para el organismo. Sí, claro que sí, Angie. Hemos venido hablando de la cocaína y entonces les voy a comentar un poquito más de ello. El clorhidrato de la cocaína resulta de la extracción de la hoja de coca, una planta utilizada principalmente por comunidades indígenas que le atribuyen propiedades médicas y efectos energizantes, pues porque pueden caminar por muchas horas o por muchos días sin sentirse cansados. Apareció a principios del siglo XX, la cocaína se convirtió como la sustancia más estimulante y más usada en tónicos para la elaboración de tratamientos de diferentes enfermedades. Hoy en día, la cocaína está clasificada como una sustancia que tiene altas posibilidades de generar dependencia, pero la hoja de coca es comúnmente utilizada para productos medicinales legítimos como anestesia para cirugías de ojos, de oídos o de garganta, ungüentos o energizantes, aunque hay que aclarar que algunos de estos productos no tienen un aval médico. En la actualidad hay dos formas químicas de la cocaína, el clorhidrato y los cristales de cocaína como base libre, que pueden ser suministrados pues, por la persona a nivel intravenoso o por la nariz, como lo mencionaba Angélica. Pero para crear la cocaína se mezclan varios productos químicos. Entre estos están el cemento, la cal, la gasolina, el ácido sulfúrico, el amoníaco. Pero si ven tantos componentes que tiene esta sustancia psicoactiva, lo que genera las complicaciones a largo plazo en nuestros organismos, ¿no? Adicionalmente, esto no para aquí. Los comerciantes, usan la parte que se desecha al procesar la base de coca para mezclar con ácido bórico, talco, raspadura de ladrillo, vidrio en polvo y otras sustancias y lo venden en las calles como bazuco, que según los expertos resulta más tóxico y más adictivo que la cocaína. Es el último escalón del consumo de sustancias. A corto plazo, el uso y abuso de la cocaína puede generar un aumento de energía, disminución del apetito, alerta mental, aumento de nuestro corazón, aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura y dilatación de la pupila. Y a largo plazo, el uso y el abuso de la cocaína puede generar irritabilidad, perturbación del estado de ánimo, inquietud, paranoia, alucinaciones auditivas y por el uso frecuente con combinación con alcohol tiene un alto riesgo de muerte por sobredosis. Claro que sí, Wilfer, y como hemos venido hablando durante todo este tiempo, lo nocivo que son las drogas para el organismo, pues nos vamos preguntando cuál fue el objetivo de hablar de este tema de sustancias psicoactivas. Y es que nuestra labor es sensibilizarlo a cada uno de ustedes para el no consumo y evitar el riesgo para su salud física y mental ante el consumo o uso de estas sustancias, tanto lícitas como ilícitas. Pues recuerden que también hablamos del cigarrillo y del alcohol y aunque sean lícitas, son igualmente dañinas que las que son ilícitas. Es por ello que nos afecta mucho, no solo a ustedes desde lo individual, sino también desde lo a nivel familiar y nuclear y social, y consideramos muy importante hablar del tema con las personas para que nos puedan orientar y los invitamos para que ustedes, si les ofrecen algún tipo de sustancias o ya lo han hecho o lo han probado algo, identifiquen qué situaciones y emociones para evitar esto que se vuelva a repetir y sean capaces de enfrentarle y a poder aprender a decir una gran palabra, no, porque cuando conozco las consecuencias, sea que estoy tomando una decisión y lo puedo evitar. Así que queremos escuchar sus historias en una breve, corta mensaje de voz o un pequeño video donde nos puedan explicar y expresar qué han conocido de estos o si desafortunadamente han vivido una situación de estas a nivel familiar, que nos cuenten cómo han ayudado también a superarlos, cómo esto les cambió a nivel social, familiar, en las relaciones con todos ustedes y poder recibirlo en el chat que tenemos en el grupo. Es cierto, Olga. Además, nosotros no podemos decirles
cómo tomar decisiones o qué decisiones tomar para su vida. Nosotros lo que podemos hacer es informarlos acerca de todos los riesgos y todo lo que implica consumir sustancias. Generalmente cuando una persona inicia en el consumo, cree que lo va a poder controlar. Entonces la persona dice como, ay no, yo me fumo este cigarrillito porque igual yo no me voy a volver adicto, yo sé que yo no me voy a volver adicto, ¿sí? O yo me meto a este pasecito porque yo sé que igual no me voy a poder volver adicto, igual es una sola vez, es como para probar. Pero resulta que las personas no se dan cuenta en qué momento su consumo se convierte en una adicción y empieza a afectar todos los aspectos de su vida. Entonces, para nosotros es importante que ustedes sepan lo que implica y las consecuencias que tiene consumir cualquier tipo de sustancias psicoactivas para su vida, para el momento en el que ustedes se enfrenten o si están pasando por esa situación, sean capaces de tomar conciencia y sean capaces de actuar en beneficio de su salud y de su bienestar. ¿Por qué? Porque la persona que les ofrece este tipo de producto no les va a decir que es que se van a consumir la mezcla de la gasolina con el polvo de vidrio, ni la basura de los laboratorios, ni les va a decir que es que se van a consumir el pegado de la olla donde cocinan la cocaína con el ácido bórico. No, el que les vende esta sustancia les va a vender la pepita de la felicidad, el cigarrillito para que esté feliz, el polvito para que se olvide de sus problemas. Pero cuando ustedes tienen esta información que les acabamos de dar, van a ser capaces de identificar eso que les están ofreciendo, ¿sí? Seguimos con esta invitación, además de todo lo que les acabamos de decir, de tener mucha tolerancia, de tener mucho respeto, de que nos sigamos cuidando, de que si hemos podido sobrellevar todos estos meses de pandemia con todas las medidas, debemos seguir cuidándonos para que podamos volver a encontrarnos pronto. Hasta luego, espero que les haya servido esta información que les acabamos de dar, perdón, y aquí estamos pendientes para escuchar sus historias y preguntas. Chao, recuerden que los queremos sanos a todos. Hasta luego.